Tema número 22. Vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a la palabra. Recuerden poner en modo vibración y silencio sus celulares para que no interrumpa. Y vayan conmigo al capítulo 10 del libro de Hechos. Los que puedan abrir la Biblia, como se hace, va a estar proyectando para los que quieran también verlo en la pantalla. Vamos a estudiar del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 18. ¿Ya se dieron cuenta cuántos versículos son? Nos vamos a ir hasta mañana, hermanos. Pocas palabras. No voy a tocar cada versículo por cuestión de tiempo. Vamos a ver una vista macro de todo lo que es esta enseñanza, sobre todo estos capítulos. ¿Sí? Lean conmigo el versículo 34, Hechos 10, versículo 34, que dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tema número 22 de hoy: Dios no hace acepción de personas. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque estamos aquí. Gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros, restaurando, sanando, perdonando nuestras vidas, Señor. Y lo vas a seguir haciendo con tu palabra, Señor. Nos vas a seguir limpiando, transformando, santificando, porque tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Háblanos el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios no hace acepción de personas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de Mahatma Gandhi? ¿Quién ha escuchado acerca de este hombre? Bueno, Mahatma Gandhi fue abogado, político y un gran pensador hindú, conocido principalmente por conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Él no promovía la violencia. A Mahatma Gandhi se le atribuyen las siguientes frases, muy interesantes, por cierto. La violencia es el miedo de los ideales de los demás. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre. Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. Cada uno tiene que encontrar su paz interior. Y la paz real no debe ser afectada por las circunstancias externas. El día en que el poder del amor anule el amor al poder, el mundo conocerá la paz. La mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio de los demás. Buenas frases, interesantes, ¿no? Obviamente la palabra de Dios está por encima de ese pensamiento. Pero miren, también dejó unas frases dirigidas para los cristianos, ¿qué creen? También. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió: el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Él dijo también: si solo tuviera que afrontar entonces el sermón de la montaña y mi propia interpretación de él,
yo no vacilaría en decir, oh sí, soy cristiano. Pero en un sentido negativo, puedo decirles que gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón de la montaña. Nos está pegando con todo. En una autografía que se publicó en la India, Mahatma Gandhi menciona que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios y que pensó seriamente en bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que afectaban a la India y a África del Sur. Un domingo por la mañana, Mahatma Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca. Tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto para hacerse cristiano, para convertirse en cristiano. Cuando él acudió, le negaron la entrada y le sugirieron que fuera a una iglesia para negros. Aquel día, este hombre salió del templo para no volver nunca más. Si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Está claro, hermanos, que la persona que no dejó entrar a Mahatma Gandhi a la iglesia hizo acepción de personas. Este problema de discriminación racial o de acepción de personas por el color de piel sigue existiendo en nuestro mundo moderno. En Estados Unidos, un país de primer mundo, este problema no se ha erradicado. Solo por mencionar un caso, el asesinato de George Floyd. ¿Escucharon de ese caso? Que fue asfixiado por un oficial de policía en Estados Unidos. Bueno, esto nos vuelve a mostrar que ese problema no ha sido erradicado. Ahora, es necesario no perder de vista que ese policía era un hombre que recibió educación superior, donde se le expuso claramente este tema tan sensible. Y aún así, ¿qué hizo? Lo asfixió y lo mató. No le importó. ¿Acaso el tema del racismo no se expresa de manera clara en las universidades y en otras instituciones de educación superior? Sí. La respuesta es sí. Entonces, ¿por qué sigue existiendo este problema? Porque el problema radica ¿dónde, hermanos? En el corazón. En el corazón. Las Escrituras dicen que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que hombre y mujer fueron creados a su imagen? Se refiere a que el hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado. El hombre ha sido creado de una manera muy consistente con la naturaleza de Dios. Ahora, tenemos por lo menos 3 aspectos que apuntan a esta imagen de Dios grabada en los seres humanos. Imagen y semejanza no significa que Dios tiene manos, tiene ojos. No, se refiere a otras cosas. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, le tienen que adorar en espíritu y en verdad. ¿Dónde está Dios? Yo no veo a Dios. Dios es espíritu. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de sus ojos, de sus manos, de sus pies, son expresiones antropomórficas. ¿Sí? Se atribuye condiciones humanas para que nosotros podamos entender. Bueno, tenemos por lo menos 3 aspectos que apuntan a esta imagen de Dios grabada en los seres humanos. El primer aspecto tiene que ver con nuestra personalidad. Y dentro de esta personalidad, el hombre posee conocimiento, emociones y una voluntad. Esto marca una diferencia notable ¿con quién? Con los animales y las plantas, por ejemplo.
Recuerden que los animales actúan por instinto. Muchas cosas las hacen por instinto. El hombre no. Aunque hay algunos peores que animales, ¿no? Que actúan peor que animales. Bueno, el segundo aspecto está relacionado con la moralidad. Es decir, somos capaces de hacer juicios morales y tenemos una conciencia. El tercero tiene que ver con nuestra espiritualidad. El hombre fue diseñado y formado para tener comunión ¿con quién? Con Dios. Nunca van a ver a un perro postrándose y llorando. ¿Ah, que no? Somos diferentes a ellos. Somos espirituales. Por eso ustedes pueden ver durante toda la historia que el hombre, porque Dios ha puesto eso en el corazón, que ve el sol y se postra al sol. Hace imágenes para postrarse, porque Dios puso eso en el corazón. Ahora bien, tanto hombres como mujeres tienen estos tres aspectos de la imagen de Dios. A los varones, por ser varones, no se les dio una imagen superior a Dios, ni a las mujeres se les dio una imagen inferior del Creador. El hombre y la mujer comparten la misma imagen de Dios. Somos seres humanos. Hombre y mujer somos seres humanos. El hombre no es más ni menos que la mujer, ni la mujer es más o menos que el hombre. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos somos iguales y llevamos, en el latín se dice la imago Dei, la imagen de Dios. Ahora bien, partiendo de esta premisa, podemos decir que todos los hombres y mujeres son iguales delante de Dios. Hermanos, y esto incluye a los niños, a los ancianos, a todos. Todos somos iguales delante de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es racista, ni machista, ni legalista. Él no discrimina a nadie. Aunque por ahí andan algunos diciendo que sí. Pero sacan de contexto la palabra de Dios. Como Satanás. Saca de contexto la palabra de Dios. Así se la sacó al Señor Jesús cuando lo estaba tentando. O solamente le abrió una parte de la Escritura. Él no discrimina a nadie. Allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús abrió sus brazos a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, entiéndase mundo, a la suma total de todas las personas, de todos los países, de todos los tiempos. Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, sí. Por el homosexual, por el adúltero, por todos. Por el millonario, por el drogadicto, por todos. Por el morenito, por el blanco, por todos. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Otras versiones de la palabra dicen así: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos. Otra versión, entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. El término acepción de personas, en su forma más literal, significa elevar el rostro. De ahí su sentido peyorativo de mostrar favoritismo hacia alguien. La frase acepción de personas tiene que ver con la palabra hacer distinciones, que aparece en el libro de Santiago, Santiago 2:4. Igual tomen nota. Pero Santiago 2:4 dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Está haciendo una pregunta aquí Santiago. Bueno, la palabra distinciones en este versículo viene de la palabra griega diacrino, que tiene varios significados, entre ellos discriminar. A su vez, el diccionario de la lengua española define la palabra discriminar como seleccionar excluyendo. También la define como dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos,
políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. No me voy a meter a profundidad con la ideología de género, me tomaría más tiempo. Después podemos tener una enseñanza. Pero hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritismos, ni discrimina a nadie. Vean conmigo el libro de Job, capítulo 34 y versículo 19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todos somos obra de sus manos. Fuimos hechos del mismo polvo todos. ¿O quién de ustedes tiene aquí sangre azul? Nadie. Algunos se creen que tienen sangre azul. Nada más porque tienen ojos de color azul o verdes, se creen ángeles. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todos somos creación de Dios, ¿sí? Pero no todos somos hijos de Dios. Vamos a estudiar más a profundo esto, porque mucha gente piensa que es hijo de Dios. No, es creación de Dios. Ahorita vamos a ver qué dice la palabra. A mí me interesa lo que dice Dios, no lo que diga el mundo. Lo que dice Dios, porque el pensamiento de Dios, lo repito, se eleva sobre el pensamiento del hombre. Está por encima del pensamiento de cualquier filósofo, teólogo o de cualquiera. El pensamiento de Dios está siempre por encima. Dios no hace acepción de personas. Esto también lo podemos comprobar a través de la vida de Jesús, nuestro gran ejemplo, nuestro gran Dios, que no hizo acepción de personas. Vamos a Lucas 20, versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Le estaban preguntando al Señor Jesús. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Es decir, hermanos, las personas que rodeaban la vida del Señor se daban cuenta, lo miraban, que Él trataba con todos de la misma manera. No tenía favoritismos. De hecho, fue bastante criticado por acercarse a toda clase de personas, como lo vamos a ver. En Lucas 7:37 al versículo 39, que es un pasaje muy hermoso, cuando tengan la oportunidad de leerlo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, lo más probable es que era una mujer adúltera, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, el contexto habla de Simón, que invitó a Jesús a su casa, pero era un fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume, esta mujer, y estando detrás de él, a sus pies, es decir, esta mujer se le arrojó a los pies al Señor, reconociendo su pecado y siendo quebrantada delante de la presencia de Dios. Trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y yo me la imagino ahí llorando: perdóname, Señor, perdóname, no soy digna de ti, perdóname, perdóname. Pero cuando vio esto el fariseo, el religioso,
que había invitado al Señor, dijo para sí, si fuera profeta, vean, empezaron a criticar al Señor. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Los religiosos de su época lo criticaron fuertemente porque se juntaba con publicanos y pecadores. Vamos a Mateo 9, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 11. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa, ¿con quién? Con Jesús y sus discípulos. Pero cuando vieron esto los fariseos, los religiosos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los mismos discípulos se sorprendieron de que Jesús hablara con una mujer samaritana. Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Primero por ser mujer. Eran machistas los discípulos del Señor. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es mujer y aparte samaritana. Y recuerden, ¿cómo se dirigían ellos a los samaritanos? También como perros, los judíos. Hermanos, nuestro Señor no discriminó a nadie. Él se acercó también a unos hombres pescadores y los llamó para que los sirvieran. Él trató también con gente que tenía dinero, como ese joven rico. ¿Recuerdan en la Escritura? Que no quiso seguirlo. No discriminó a Zaqueo porque era un hombre bajito, tampoco. Y así podemos dar muchos ejemplos. Ahora, si Dios no hace acepción de personas, entonces ¿por qué nosotros sí lo hacemos? Tristemente, el hombre sí hace acepción de personas. Y este pecado, porque es un pecado, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Y este pecado no solo es propio del mundo, sino que se ha infiltrado dentro de las iglesias, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a Santiago, capítulo 2, y vamos a leer unos versículos aquí. 1 hasta el 9. Voy a leerles estos versículos en otra versión. Palabra de Dios para todos. Hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Tengan cuidado. No se crean superiores. Hay gente que se cree superior en todas partes. Supongan que dos hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro y muy bien vestido, un hombre con muchas joyas, con anillos y con una camisa Gucci, zapatos caros, ¿no? Y el otro muy pobre y mal vestido. Voy a leerlo para que no se pierda la idea. Supongan que dos hombres entran a su reunión, uno con anillo de oro muy bien vestido y el otro muy pobre y mal vestido. Supongan que ustedes dan especial atención al hombre que está bien vestido y le dicen, tome asiento aquí hay un buen lugar. Y le dicen al hombre pobre, usted quede separado allí y siéntese en el suelo. Así dice esta versión. Si actúan así, están juzgando mal. Hacer eso no es discriminar. Escuchen, mis queridos hermanos, Dios escogió a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe. Ellos recibirán de herencia el reino que Dios prometió a los que lo aman. Pero ustedes no han mostrado respeto por el pobre. Eso es absurdo. ¿Acaso no son los ricos los que
los explotan a ustedes, no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales, no son ellos quienes han hablado mal del buen nombre de Cristo, el Señor de ustedes. Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en las Escrituras. Ama a los demás como te amas a ti mismo. Pero si ustedes están pecando al discriminar a los demás, son culpables de violar esa ley. ¿A poco no se parece a lo que le pasó a Mahatma Gandhi cuando iba a entrar? No, no podemos entrar. Aquí es una iglesia nada más para hombres y mujeres blancas y con ojos de color verde. Creo que por ahí todavía existen algunas iglesias cristianas que se dicen que hacen eso. Bueno, otro caso en el que podemos ver que se hizo acepción de personas ya en la Escritura, lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Va a ser muy breve, pero lo voy a mencionar. Génesis 25-28, vamos a leer únicamente este versículo. Pero Raquel mostraba preferencia hacia Jacob, su hijo menor, por encima de Esaú. Pero Isaac mostraba preferencia por Esaú, su hijo mayor. Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Otra versión dice, Isaac prefería a Esaú, porque le gustaba comer los animales que éste cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Hermanos, sin lugar a duda, todos en alguna ocasión hemos hecho acepción de personas. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Hemos pecado delante de Dios, consciente o inconscientemente. Yo no, vamos a ver. Es más, los padres sin darse cuenta hacen acepción de personas dentro de su propio hogar, con los hijos. No lastimen a sus hijos. No le digan, ¿por qué no te pareciste a él? ¿O por qué no haces lo mismo que él? Mira, él sí es más, él sí. No lo hagan. Los hijos crecen con esas marcas en sus vidas que difícilmente se las van a poder quitar. No lo hagan. Ámenlos igual. Sean justos con ellos igual. Algunos van a tener, bueno, vamos a decir, se les da lo del estudiar y a otros les va a batallar. No somos iguales en ese sentido. Pero ámenlos igual. Ámenlos igual. Como Dios nos ama a nosotros. Él no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos ni favoritos. Vamos a regresar a Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Ya lo entendió aquí. Que Dios no hace acepción de personas. Antes de ir al contexto de estas palabras del apóstol Pedro, déjeme mostrarle una vista panorámica que nos ayudará a entender con más claridad la conversión de Cornelio. Hasta el capítulo 9, el médico Lucas ha estado tratando con la extensión del evangelio entre los judíos, que inició en el día de Pentecostés. También nos ha presentado la conversión a Cristo de algunos samaritanos. Hasta este punto, Lucas no ha mencionado nada sobre los gentiles. No obstante, desde ahora en adelante, el libro de Hechos tendrá como tema principal la evangelización de los gentiles. ¿Quién es un gentil? Es un pagano, alguien que no conoce a Dios. Eso es un gentil. Por lo cual, el capítulo 10 nos servirá de preparación para tratar de la conversión del primer grupo de gentiles y su incorporación a la iglesia. Israel, hermanos, al ser el pueblo escogido de Dios, ellos debían recibir de primera mano todas las promesas de Dios, entre ellas el evangelio. Así lo define también
la palabra. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender el contexto de lo que vamos a leer más adelante. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primero? Al judío primeramente. Vayan primero con los judíos. Y también al griego. Romanos 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. O sea, también ahí lo puso el Señor, ¿no? También adelante al judío. Romanos 2:10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Jesús mismo le encomendó a sus discípulos que llevaran el Evangelio, ¿a quién? A los judíos. Mateo 10:5 al versículo 7. A estos 12 envió Jesús, a sus 12 apóstoles, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, no vayan con los gentiles. Y en ciudad de samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Soberanamente el Señor escogió ese lugar, ese pequeño lugar insignificante, Israel. Y yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, hermanos, su pueblo no lo recibió. Y el Señor puso su mirada llena de gracia y de misericordia, ¿en quién? En el pueblo gentil. Mientras los judíos rechazaban el pan, los gentiles anhelaban las migajas. ¿Recuerdan también esa plática del Señor Jesús con esa mujer que estaba a la mesa, queriendo las migajas? Porque Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, hablando del Señor Jesús, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para todos es esta promesa. A todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero no todos reciben al Señor. Y muchos que se dicen cristianos viven como el anticristo allá afuera. Esos no son cristianos. Un cristiano, un hijo de Dios, ¿cómo se debe de comportar? ¿Cómo se debe de conducir en este mundo? Como hijo de Dios. Un hijo de Dios toma, se droga, anda con su vida loca, como dice, ¿quién es el cantante? Ricky Martin. A muchos les gusta la vida loca, pero van derechito al infierno si no se arrepienten de sus pecados, si no creen en el Evangelio. Y este mensaje también es para ellos, porque Jesús murió en la cruz también por ellos. No, hermanos, como hijos de Dios, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos creación y somos hijos de Dios. Somos doblemente del Señor, ¿sabían? Primero nos creó y después murió en la cruz del Calvario para comprar nuestra vida. Somos esclavos del Señor para siempre. Somos siervos de Dios. Doulos en el griego. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios, es una obra sobrenatural de Dios. El pastor no cambia a las personas, es Dios. Es Dios obrando en el corazón. Solamente Él puede cambiar, solamente Él puede sacar ese corazón podrido que tenemos y ponernos un corazón nuevo, limpio. Un corazón que ahora lo ama, que ahora quiere someterse a su voluntad, que quiere hacer lo que le agrada a Él. Ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú digas, Señor. Amén. Los judíos rechazaban el pan. Los gentiles anhelaban las migajas. Está claro que Lucas, hermanos, considera de vital importancia en este sentido la conversión de Cornelio.
el centurión residente en Cesarea. ¿Recuerdan dónde se quedó este Pedro? En Jope. Lo estudiamos la semana pasada. Ahí estaba en Jope. Él estaba en Cesarea, Cornelio. Ahora bien, la conversión de Cornelio no es algo aislado, como una conversión más de las muchas que se mencionan, sino un acontecimiento de alcance universal que marca la entrada de los gentiles a la iglesia del Señor. Esa es la razón por la cual Lucas le dedicó una gran porción a este tema, que va desde Hechos 10, capítulo 10, hasta el capítulo 11, versículo 18. En este pasaje de Hechos 10 y parte del 11, se aprecia, hermanos, la unidad de todos los cristianos en Cristo, sin distinción de origen, para formar un solo pueblo. Lo cantábamos también, haznos uno en ti. Esta verdad era sumamente difícil de asumir por los judíos, quienes eran el pueblo escogido de Dios. Ellos tenían la ley y las promesas de Dios y miraban a los gentiles como perros, indignos de ser tenidos en cuenta por Dios. Por tal razón, como buenos judíos, no se acercaban a los gentiles porque los consideraban inmundos, a tal grado que ni siquiera se atrevían a entrar a sus casas. El ciego radicalismo separatista de los judíos tradicionales, especialmente enfático en el círculo fariseo, había sido superado parcialmente por Pedro, que se atrevió a posar en la casa de su tocayo Simón el Curtidor. Pero no era asumida por él en toda la dimensión espiritual precisa, teniendo en cuenta que Cristo derribó la pared intermedia de separación entre ambos pueblos, judíos y gentiles. Y de los dos hizo un solo pueblo. Efesios 2:14 es lo que dice. No vayan, lo vamos a ver al final también. Ahora, la preparación que tuvo que pasar Pedro para comprender esta verdad e identificarse con ella, nos ocupará en este estudio que le he titulado Dios no hace acepción de personas. Todo esto antes mencionado es muy importante para entender las palabras que dijo Pedro. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos al capítulo 10 de Hechos, versículo 1 y versículo 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Estamos hablando de un gentil, hermano, no pierdan de vista eso. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, ¿solo él? Con toda su casa. ¿Ven la importancia de nosotros los varones de liderar el hogar? Si somos hombres que amamos a Dios, que amamos su palabra, nos van a seguir. Y procuramos el bien para nuestra familia, vamos a darles un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Las palabras se las podrá llevar el viento, pero las vidas marcan otras vidas. Marcan las vidas. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estamos hablando aquí de un gentil. Cornelio era un centurión en la corte militar romana conocida por el nombre la italiana. La escritura dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Como hombre piadoso y temeroso de Dios, daba limosnas a los necesitados del pueblo, tal y como Dios lo establecía en la ley. Además de dar limosnas, practicaba la oración, rogaba a Dios por todo, lo que significa que oraba continuamente con toda su casa. Varones, tenemos que orar. Ahí es donde se ganan las luchas, varones. No en nuestras fuerzas, no con nuestro dinero, no con nuestros métodos, no, es con nuestras rodillas dobladas en la presencia de Dios.
Ahí se ganan. Es ahí donde demostramos dependencia de ¿quién? De Dios. Quebrantados, humillados. Y decirle, Señor, primero cámbiame a mí. Quiero dejar de ser soberbio, quiero dejar de ser todo esto. Cámbiame a mí. Cámbiame. Aquí Lucas está destacando las condiciones morales y espirituales de Cornelio, como alguien que era reverente a Dios. Repito, un gentil. Déjenme leerles 3 versículos de Job. No sé si los puedan mostrar, pero voy a leerlos. Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Versículo 12. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Dios? Y Job 37:5. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Hermanos, debo aceptar con humildad que este versículo que acabamos de leer rebasa mi intelecto y mi mente finita, como a Job. Yo no entiendo los pensamientos de Dios, porque son más altos que los míos. Dios escuchó la oración de un gentil, de un pagano, de un hombre que necesitaba urgentemente la salvación de su alma. Yo no puedo explicar eso, hermano. Yo no puedo explicarlo. Lo que sí les puedo decir es que hay mucha gente que no conoce a Dios y están sufriendo tratando de encontrar una respuesta, y esa respuesta es Jesús. Yo no lo entiendo. ¿Cómo Dios se le reveló? Y lo vamos a estudiar un poquito más adelante. A un hombre pagano. Y así he escuchado a otras personas que me han dicho, pastor, Dios me habló. Desde antes yo leí la palabra y Dios me habló. Y en mi caso, ¿cómo se reveló también el Señor a mi vida? Igual, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién es la verdad? ¿Quieres conocer la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo no lo entiendo, hermanos. No entiendo muchas cosas. Pero Dios es bueno. No entiendo lo que les decía de mi prima. No entiendo muchas cosas. O sea, como una niña de 3 años nos da las más grandes clases de teología para conocer a Dios. Yo no lo entiendo. Con su vida. Pero lo que sí les puedo decir es que hay mucha gente que no conoce a Dios y que están tratando de de encontrar una respuesta. Están sufriendo mucho. Y la única respuesta que ellos tienen es Jesús. No hay más. No hay más. Esa fue nuestra respuesta. Vamos al versículo 4. No vamos a ver todos los versículos. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Se le apareció un ángel. Tuvo una visión Cornelio, muy precisa de lo que tenía que hacer. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Esto significa que Dios había oído sus oraciones y sabía de lo que Él hacía en favor de los más necesitados. El Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, y el Dios omnipresente que está en todos los lugares, conocía perfectamente la vida de Cornelio. Y sus oraciones y limosnas subían delante de Dios. Yo no lo entiendo, hermanos, lo vuelvo a repetir.
Porque esta frase han subido es una terminología que se utilizaba con respecto al humo del sacrificio presentado en adoración a Dios. Así también las manifestaciones de piedad de Cornelio habían subido a la presencia de Dios. Por el mismo tiempo, de manera paralela, Pedro también estaba teniendo una visión. Cuando los siervos de Cornelio iban a buscarlo, Pedro estaba teniendo una visión. Es decir, Dios ya estaba preparando este encuentro entre Cornelio y Pedro. Vámonos al versículo 11 para ver esta visión de Pedro. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Este lienzo que vio Pedro era como una especie de mantel colgado desde lo alto. Es lo que tenemos que resaltar aquí. Lo importante de esta visión es la procedencia, es decir, venía de los cielos y no de la tierra, lo cual indica que era una revelación de Dios y no de los hombres. Dios le estaba hablando. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, de todos los animales de 4 pies, y había reptiles y aves del cielo. Este gran lienzo que vio Pedro estaba lleno de toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Ahora, muchos de estos animales que vio Pedro eran animales limpios y que les era permitido comer a los judíos. Pero también había otros animales que eran inmundos y que los judíos tenían prohibido comer de acuerdo a la ley, de acuerdo a Levítico y a Deuteronomio. No puedo leer todos los versículos por causa de tiempo. Ahora, en esta visión de Pedro, los animales limpios e inmundos estaban mezclados en el lienzo. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. De repente, una voz le dijo a Pedro: levántate y come. Sin duda, esto causó un gran impacto a la vida de Pedro, de este judío, porque ningún judío comería un animal inmundo, e incluso no estaban dispuestos a comer un animal limpio si éste había estado en contacto con un animal inmundo. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no. No era obediente Pedro, ¿verdad? Dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La reacción de Pedro fue inmediata. Él tenía muy en cuenta las prohibiciones de la ley sobre los alimentos. Sabía también que como judío no debía ir a la casa de un gentil, porque estos no guardaban las prohibiciones y ellos contaminaban su comida con alimentos inmundos. Los judíos se consideraban limpios porque no se contaminaban con alimentos inmundos, mientras que los gentiles eran inmundos por la misma razón. Pedro sabía que el Señor le estaba hablando, pero su tradición le estaba impidiendo obedecer el mandamiento que Dios le estaba dando. A veces estamos muy arraigados a las tradiciones, ¿no? Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Claramente Pedro sabía que era la voz de Dios y que le estaba dando una instrucción. Hermanos, es verdad que Dios fue el que determinó todo esto en sus leyes, ¿sí? Por tanto, al ser Dios también el legislador en su soberanía, Él podía cambiar las disposiciones establecidas antes. Sin embargo, esto no se trataba de una anulación arbitraria de lo que Él antes ya había establecido, sino la consecuencia de haber hecho limpio lo que antes era considerado inmundo, por la obra de la cruz, que anulaba todo el sistema ceremonial de las sombras de la ley. Todo eso era sombra. Pregunta: ¿nosotros como cristianos tenemos que cumplir con la ley ceremonial? A ver, levanten su mano. Voy a probarlos aquí. A ver,
¿Cuántos saben de la Biblia? A ver, levanten su mano. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que no? A ver, levanten su mano. Los veo dudosos como que... Pregunta. ¿Nosotros como cristianos tenemos que cumplir con la ley moral de Dios? Es así, ¿verdad? La ley ceremonial, los sacrificios, todo apuntaban ¿a quién? A Cristo. Todo apuntaba a Él. El tabernáculo. Las leyes que regulaban la alimentación habían cesado en el mismo momento en que en la cruz se abolió la barrera de separación entre judíos y gentiles, para que entraran en la misma relación y posición de la iglesia. La barrera fue derribada por Dios mismo en la obra realizada en la cruz de Cristo. La voz que advertía a Pedro para que no llamara impuro o común lo que Dios ya había limpiado, se repitió 3 veces. Repetir 3 veces algo en el contexto judío significaba una forma de expresar advertencia. ¿A cuántos de nosotros ya el Señor nos dijo 2 veces? Ya nos dijo algo. Deja de hacer esto ya. Ahí viene la tercera. ¿Me vas a obedecer, sí o no? Porque voy a tratar contigo. Por 3 veces la voz divina insistió ante Pedro que se había producido un cambio en la situación y que las leyes que prohibían la participación en alimentos habían concluido. Dios le estaba enseñando a Pedro a no llamar inmundo a quienes no cumplían aquellas obligaciones de la ley. Lo que significa que Dios no lo estaba lo que significa que Dios lo estaba mandando para que le predicara el evangelio a Cornelio, a un gentil, quien lo consideraba alguien indigno de Dios. Con toda seguridad Pedro había comprendido la lección. En una magnífica lección el apóstol entendió que los gentiles podían ser salvos sin convertirse en judíos y que unos y otros venían a formar de un mismo pueblo. Las cuestiones legales que producían separaciones habían quedado cumplidas y canceladas por la obra en la cruz. En cuanto a los alimentos, quedaba establecido que todos podían ser usados libremente. Dios le estaba enseñando a Pedro que lo importante para él no son los aspectos externos, sino las realidades espirituales internas. La lección tuvo que ser repetida 3 veces debido a que él estaba muy arraigado a las tradiciones judías. Los prejuicios sustentados en las tradiciones se repiten en el tiempo. En muchas ocasiones, lo que fue enseñado antes a creyentes, generalmente costumbres y formas, se convierte para algunos en una doctrina fundamental, de manera que alcanza un valor tan elevado como cualquier doctrina bíblica, siendo sumamente difícil que quienes las han abrazado sean capaces de deshacerse de ellas. Les cuesta mucho. Cuando nos entregamos al Señor, ¿sí o no? A veces traemos muchas cosas en el corazón que no queremos soltar. Así estaba Pedro. Las tradiciones humanas incorporadas al pensamiento teológico condicionan de tal manera el pensamiento que entran en conflicto, incluso con las verdades de la palabra del Señor. Bueno, ya estando Cornelio con los suyos, Pedro le dijo las siguientes palabras. Hechos 10:28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, cuán repugnante, cuán asqueroso, es la palabra en el original, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gracias a Dios. Vamos al versículo 34. Hechos 10:34, que fue nuestro versículo base.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, ahora lo entiendo, en esa revelación que me dio el Señor, que Él no hace acepción de personas. Esta es la primera vez que Pedro le predica a un auditorio formado por gentiles. Las primeras palabras de su discurso son de vital importancia para superar todo tipo de discriminación entre personas, derribando cualquier prejuicio social, racial o religioso. El cristianismo entiende que Dios no hace acepción o discriminación entre personas. Los judíos necesitaban cambiar de mentalidad en relación con el trato que Dios daba a los hombres. Ellos pensaban que por pertenecer al pueblo descendiente de Abraham, escogidos por Dios, eran los únicos que tenían derechos y que podían relacionarse abiertamente con Él, descansando en las garantías del pacto que había hecho con su antepasado Abraham. Para ellos, los gentiles no tenían esperanza alguna, ningún derecho, eran rechazados por Dios porque no habían sido elegidos y por tanto no podían recibir sus bendiciones, especialmente en lo que se refiere a la salvación personal. Ahora, en el pensamiento teológico judío de los tiempos de Pedro, eran conscientes de todas las naciones, que todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham, según la promesa de Dios. Pero para ello debían incorporarse al pacto mediante la aceptación del judaísmo, haciéndose prosélitos, circuncidándose y guardando la ley, como lo hemos estudiado en Romanos. Fuera de esto, no había esperanza alguna para los gentiles. Hermanos, todos somos gentiles aquí. No había esperanza. Sin embargo, Pedro estaba viendo la realidad del cumplimiento de aquella promesa hecha a Abraham. Dios estaba dispuesto a bendecir de la misma manera a los gentiles como lo había hecho con los judíos. La interpretación de la ley vino a su mente con toda claridad al apóstol. Vino la ley, vino este versículo que pues algunos de ellos lo olvidaron, ¿no? Deuteronomio 10:17. Con toda claridad. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Pedro comprendió con claridad el alcance de las palabras de la ley. Dios no tiene en cuenta las diferentes condiciones entre las personas. Su gracia no está orientada hacia algunos, sino a todos. Todo prejuicio arraigado por la tradición en la mente de Pedro desapareció para dar paso a una nueva forma de pensamiento. Dios salva no solo a los judíos o a quienes abrazan su religión, sino a todos los hombres en todos los lugares, sin importar su condición personal o nacional. Esto lo condujo a dejar a un lado todo prejuicio contra los gentiles, aceptando la realidad de la imparcialidad hacia los hombres. La reconversión teológica en Pedro se había producido definitivamente. Vamos al versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La nueva comprensión de Pedro es definitiva. Dios no excluye a nadie en cualquier nación de la tierra. Él está dispuesto a aceptar a todos los que crean en Él. Aquella barrera de separación que se había establecido en la historia entre Israel y los demás pueblos había sido derribada definitivamente por medio de la obra de Cristo. Hermanos, la aceptación que Dios hace de los hombres no está fundada en la práctica religiosa o en su condición personal o nacional, sino en la orientación de respeto y reverencia a Dios, como lo estaba haciendo Cornelio. Todos los hombres estamos en el mismo plano de igualdad delante de Dios, ya que nadie tiene un mérito personal por el que podamos ser aceptados por Dios. Todos, sin excepción, estamos contaminados por el pecado y solo en la gracia
puede ser alcanzado por Dios para salvación aquel que se arrepiente de sus pecados. El Evangelio, que llama de parte de Dios a todos los hombres, proclama la condición perdida de todos y la obra redentora que Cristo hizo para todos en la cruz. Del versículo 36 al 43, Pedro les comparte el mensaje del Evangelio, ya estando en la casa de Cornelio y con los suyos, que les voy a leer muy rápido. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, este es el mandamiento que tenemos, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Les predicó el Evangelio. Al terminar de predicarles el Evangelio, la Escritura dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero estas nuevas lenguas magnificaban a Dios. Y los que habían ido con Pedro se maravillaban de que el Espíritu se derramara en la vida de los gentiles. En frente de sus colegas, Pedro les dijo lo siguiente, versículo 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Todos callaron. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De este gran acontecimiento que marcó el rumbo del pueblo gentil, se dieron cuenta los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 11. Versículo 1. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, la palabra es la misma, diacrino, que significa separar completamente, discriminar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban discriminando. Vamos a verlo aquí también. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Estos de la circuncisión se puede referir a los judaizantes, quienes eran los que se apegaban fuertemente a la ley mosaica. Versículo 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le dijeron a Pedro. El problema no era si Pedro había predicado el Evangelio a los gentiles y si Dios los había salvado, sino que le reprocharon que había quebrantado la ley. ¿Cómo pudiste entrar a sus casas, Pedro? Y no solo eso, te pusiste a comer con ellos. ¿Cómo es posible? Y Pedro les contó la visión que recibió de Dios y cómo Dios le estaba mostrando que fuera con Cornelio. Vamos al versículo 17. Después de que les contó esta visión, les dijo esto: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Hermanos, nadie tiene el poder para estorbar los propósitos y los planes de Dios. La conversión de los gentiles, el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, no podía entenderse sino como la extensión de la iglesia y la incorporación a ella de todos los hombres, en cualquier lugar y de cualquier procedencia, con la única condición, ¿cuál? Creer en el Señor Jesucristo. Solo cree en el Señor Jesucristo.
Los legalistas disputaban con Pedro. Se sentían tradicionalmente ellos como los únicos destinatarios de la gracia y de las promesas de Dios. Pero en este punto tenían que aceptar que Dios no hace acepción de personas y que ante Él todos los seres humanos somos iguales, todos. Versículo 8. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios, ha dado arrepentimiento para nosotros. La promesa era para los judíos, pero ahí entramos nosotros. Fuimos insertados allá en el pueblo de Dios, por misericordia y por gracia de Dios. ¿No le quiere dar un aplauso al Señor por eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor, no me des el pan completo. Dame solo unas migajas, Señor. Dame solo unas migajas. Te necesito tanto en mi vida, Señor. Voy a terminar. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos, porque marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Este cambio tan radical, después de casi 3 décadas de división, impulsó decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de Alemania, una vez reunificada, sino también de muchos países europeos. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derribó el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría. Efesios 2:11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En la cruz del Calvario, Jesús derribó el gran muro que nos separaba de Dios. El muro espiritual que a todos nos separaba de Dios. Dentro del mundo gentil, el Señor abrió sus brazos para todos. Dentro del mundo gentil tenemos toda clase de animales inmundos. Toda clase. Mentirosos, adúlteros, fornicarios. Y todos están destinados al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Podemos ver el listado que da la Escritura. Los mentirosos, los afeminados, los borrachos, no heredarán el reino de Dios. El alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado delante de Dios, del cual también tenemos que arrepentirnos. La mentira, tantas cosas, hermanos. Pero allí en la cruz del Calvario, Jesús derribó el gran muro, así como lo hicieron estas personas con el muro de Berlín. Él derribó el gran muro que nos separaba de Dios. El valor humano no se puede igualar con raza, riqueza, posición social o nivel educacional. Todas las personas tienen importancia y son de gran valor en el orden de Dios. Considerar a una raza, grupo o individuo como menos importante, eso se llama acepción de personas y es pecado. Al pie de la cruz, todos somos iguales, tanto en nuestra dignidad como en nuestra necesidad de aceptar su don, su regalo de salvación. Hermanos,
Aprendamos a respetar y a honrar a cada persona y a cada pueblo como Dios lo hace. No pongamos muros como el de Berlín alrededor nuestro. No hagamos acepción de personas dentro ni fuera de la iglesia. Amén. No lo hagamos. Cuando llegaste, ¿saludaste a todos tus hermanos? ¿Sí o no? ¿O nada más a los que te caen bien? Es que me da pena, pastor. Ve con él. Es que no lo conozco, pues para que lo conozcas. Dile, aquí estoy para servirte. No hagamos acepción de personas. Si Dios no lo hace, nosotros, ¿por qué tenemos que poner nuestro trono por encima de Dios? Gracias al Señor por su palabra. Levántese, hermano. Levántese también en lo espiritual. Basta de dormir. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a aplicarnos como lo que aprendimos la semana pasada. Hay que aplicarnos ya. Manos a la obra. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Hay mucha necesidad. Hay mucha. Enrique, Tania, Christopher, ¿nos permiten orar por ustedes? Pueden pasar aquí adelante. Queremos orar por ustedes como familia. ¿Le pueden hablar a su hija, a la pequeña, también para que venga? Son bienvenidos, aquí es su casa. Ya he podido platicar un poquito también con Enrique, pero siéntanse en casa. Nosotros no queremos hacer acepción de personas. El que hace la obra es Dios, no nosotros. Y lo que enseñamos aquí es la palabra de Dios. No cambiamos a nadie, no imponemos. Simplemente se da la enseñanza y la gente toma sus decisiones. Y el Señor siempre nos dice, escoge la vida. Yo te recomiendo que escojas la vida. Pero a veces nosotros decidimos otra cosa, ¿no? Y quiero aprovechar el tiempo que tengo aquí con la iglesia para orar por ustedes. Y yo sé que Dios les ama. Y que Dios tiene un propósito. En sus vidas. ¿Sí? Entonces, iglesia, ahí extienda su brazo sobre ellos, bendiga sus vidas y vamos a orar por ellos. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú amas a esta familia, Señor. Tú amas a Enrique, amas a Tania, a sus hijos, de tal manera que derramaste tu sangre preciosa en la cruz por ellos, Señor. Los amas con un amor desconocido, con un amor ágape, incondicional, porque a pesar de que te fallamos y de que te ofendemos, tú nos amas, Señor. Y lo único que nos pides es que nos pongamos a cuentas contigo, para que nos limpies delante de ti, Señor. Todos nosotros estamos representados como esos animales inmundos, que necesitamos ser limpios, Señor, del pecado, que provoca tantos males en nuestras vidas, Señor. Señor, te pido por la vida de este varón de Enrique, Señor. Abrázalo, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. También por la vida de Tania, Señor. Tú eres nuestro Dios quien sana, que conoce nuestro corazón. Así como conocía las oraciones de Cornelio, tú has escuchado su clamor también, Señor. Claro que sí. No tenemos explicación de eso, pero tú te has mostrado a ella, Señor. Y también te pedimos por sus hijos, Señor. Por Mariana y por Christopher, Señor. Te pedimos que les bendigas, que les guardes y que les ayudes, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti por esta palabra,
por todo lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.